Bueno, vamos a ir tratando de hacer una resolución. Acá estoy viendo en el chat todo lo que compartieron. Eh, bueno, eh, bueno, el ejercicio ya lo habíamos planteado. O sea, a partir de una cadena de caracteres y un factor, queremos convertirlo en una matriz. Un problema que habían identificado era el hecho de calcular la cantidad de filas que va a tener la matriz. El hecho de pararse en un problema puntual que va a ser muy útil, ahí pueden ver claramente una función, nos lleva como una estrategia bottom-up, es decir, pensamos funciones útiles que nos van a servir, las resolvemos y después voy a poder hacer el top-down de mi solución. A ver, veamos, creo que alguien planteó. Pero bueno, ¿cómo sería esa función? Para obtener la cantidad de filas, es un entero. No, vi que ahí pusieron double. ¿Por qué double? Si son enteros. 2, 3, 4, 5. Nunca va a ser 3,5 ni eso. Eh, obtener la cantidad de filas. Bien. Para obtener la cantidad de filas, ¿qué necesito saber? Ok, entonces podríamos poner esos parámetros, ¿no? Tamaño de la cadena y el otro era el factor de expansión. Bien, bueno, ¿qué es lo que identificaron acá para obtener? Porque bueno, acá cuando alguien estamos haciendo una función útil, entonces está bueno validarla con pre y post condiciones, ¿sí? Porque acá deberían estar cubiertos todos los casos que yo quiero cubrir con mis post condiciones, ¿sí? Como precondición, ¿qué podemos decir? A ver, dice algo acá del factor de expansión. ¿Qué precondición tiene el factor de expansión? No, no tiene ninguna, ¿no? Bueno, mayor que cero, ¿se puede tomar eso? Ok, todos son mayores que cero, ok. Tamaño, ¿y la cadena incluso también? Bueno, ok, bueno, estaría bien. Claro, ok, bueno, en todo caso no se llamaría esta función. Bueno, bien. Y bueno, te devuelve la cantidad de filas según el factor de expansión, sería, ¿no? De la matriz. Bueno, ¿qué es lo que identificaron acá? ¿Cuál? A ver si alguien... Hay bastante. Ujú, ujú. Sí. ¿Y qué pasa con el caso borde cuando el factor de expansión es 800 y la cadena tiene un tamaño de 2? Ese caso también debería estar contemplado acá, ¿no? O sea, como que hay dos casos. Cantidad de filas. Claro, o sea, separemos los casos. Si el factor de expansión es mayor a eso, ¿cuánto tendría que ser la cantidad de filas? Exactamente. Si el factor de expansión es mayor a tamaño cadena, cantidad de filas es igual a 1. Bien. Y caso contrario, acá habría que aplicar alguna fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula identificaron? Esta que está acá. A ver. Ujú. Sí, ¿eso funciona para todos los casos? No. Claro, no, o sea,
Entonces como que la precondición sería nomás cuando... Entonces como que no me llames para los otros casos sería esta función. Entonces como que no va, ¿no? La otra, ¿cuál es? La que vos decís es esta, ¿no? Factor de expansión. Uy, Dios, ¿qué le pasa a este eclipse? Factor de expansión más uno. O sea, hay que sumarle uno en un caso y habría que identificar ese caso y sumárselo en ese caso. ¿Qué otra función tenemos? A ver. A ver. Tamaño de cadena más uno. ¿Estás seguro? Me suena también a lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Así? Puede ser que funcione, ¿no? O sea, ¿cómo? Si el factor de expansión es mayor, ya está acá. O sea, ya. Vos decís si el tamaño de cadena más uno es mayor que el factor de expansión o igual. O sea, vamos a un caso concreto. Dame o sea, tamaño de cadena, si vale cuánto. Ok, 2. Más uno. Y el factor de expansión. Si el factor de expansión es mayor al tamaño de la cadena, ya estábamos en este caso. ¿Sí? O sea, como que no. Bien. Ok, esta es una forma, pero acá como la conclusión es la siguiente, que es que si yo divido el tamaño de la cadena por el factor de expansión y me queda un resto de la división, le tengo que sumar uno. Es más o menos lo que está haciendo acá. Acá está utilizando como que cuando dividís por algo y te queda coma 5, te redondea hacia abajo. Entonces cuando es... Entonces, a ver, no sé si anda para todos los casos igual esto, ¿eh? A ver, veamos un contracaso. 7 y 4. 7 y 4, sí, me da bien. Da para todos, sí, está bien. Bueno, esto está... Sí. Claro, la otra es como, claro, es... O sea, el caso es el siguiente. Este sería nomás siempre y cuando dividir cantidad de filas por el factor de expansión. O sea, si esto me da... Uy, Dios. Si yo tengo resto de la división, ahí le tendría que sumar uno a la cantidad de filas. Son como las dos son equivalentes. Bien. Pero este vendría a ser como el caso general. Y si hackeamos esto y le sumamos uno, nos ahorramos ese caso. Ok. Bueno, entonces ese era un problema. Bien. Bien. Bueno, vamos a la función principal. Expandir cadena. A ver si me puedo traer algo de lo que tenían. Bueno, la función contar caracteres la vamos a utilizar, así que traigámosla. La, sí, qué bueno. Yo sabía que ese caso existía. Bueno, lo vamos a agregar en las pruebas unitarias para que falle. Así vemos el valor. Por ahora lo dejamos. Y si las pruebas unitarias funcionan todos, agregamos el caso que explota. Bien. Así de paso vemos pruebas unitarias. Bueno, entonces tenemos contar caracteres. Supongo que está bien.
Bien. Y vamos a expandir cadena. Hagámosla juntos, total. Acá vamos a tener nuestra matriz. Necesitamos saber la cantidad de filas. ¿Sí? Obtener cantidad de filas. Obtener cantidad de filas. Bien, acá hay que contar los caracteres de la cadena. Expandir cadena, caracteres por fila, ¿no? Que es el factor de expansiones, ¿no? Ok, vamos a respetar eso, vamos a ponerlo acá. Acá va. Bien, y ahora reservamos memoria, como vi que lo estaban poniendo bien, para esa cantidad de filas. Solo vi en el chat, no había problemas con esto. Bien, y ahora viene el problema de, bueno, de pasar esta cadena a la matriz. Acá me estamos olvidando el lío. Me estamos olvidando el lío, ahí está. Bien, bueno, ¿cuál sería, cómo se podría llegar a procesar eso? ¿Cuál sería el ciclo principal para poder hacer eso? Pero bueno, después hay que devolver la matriz. Ahí vi que me enviaron algo, puede ser. A ver. Claro, entonces podríamos hacer por cantidad de filas. Está bien. Desde la fila 0, mientras la fila sea menor a cantidad de filas, incremento la fila. Bien. Ok. Bueno, acá qué se les ocurre ahora, ¿no? Porque, bueno, yo estaría parado en la matriz, en la fila, y le tengo que asignar memoria, tengo que reservar memoria en el heap para las columnas, ¿no? Acá tengo que poner el tamaño que va a tener la columna. Eh, bueno, ¿qué podemos hacer así para avanzarlo más o menos rápidamente? Factor de expansión más 1, ¿sí? No me tengo que olvidar del barra 0, ¿sí? O sea, fíjense que acá implícitamente ustedes tienen que devolver una matriz donde cada fila es una cadena de caracteres. Es decir, que no se tienen que olvidar el barra 0, ¿sí? Entonces cada fila lo sumo va a tener como máximo esto. Bien. Luego de hacer esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ok, bueno. O sea, tendríamos que, bueno, procesar, cargar las filas. Mm. Vamos a necesitar otra variable que sea el índice de la cadena, ¿no? Índice de la cadena, que arranque en 0. Y de hecho algo que podríamos hacer es, ¿cuál sería acá la función que me... Acá ya podemos pensar un poco de top-down, ¿no? O sea, ¿por qué no llamar una función que me crea y me copia? Y de paso el parámetro, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer eso? O sea, yo tengo mi cadena de caracteres, ¿sí? Tengo una cadena de caracteres que es un vector, ¿bien? Y mi objetivo es acá crear una cadena tomando n caracteres a partir de una posición. Acá como se podríamos hacerlo, podríamos expandir esto y hacer un for y hacer eso, o utilizar todo el conocimiento de punteros y demás cosas para hacer una función súper útil acá, ¿no?
¿Se entiende? Es decir, una función que me devuelva todo ya copiado. ¿Cómo sería esa función? ¿Qué le tendría que pasar? O a lo sumo, conociendo punteros, yo le puedo pasar la dirección de memoria ya de donde tiene que ir y este código cliente sería el que lo mueve, ¿no? O sea, si yo le tendría que pasar a esa función la cadena o mejor dicho, más que el índice directamente ya le paso la dirección de memoria de donde arranca, ¿no? Y le estoy pasando, suponete que yo quiero hacer esto con un factor de expansión 2. La primera vez le voy a pasar toda la cadena y le voy a decir copiame factor de expansión. Y la segunda vez, este índice cadena, ¿cuánto tendría que valer? 2. Y eso es índice de cadena más igual factor. Entonces, índice de cadena primero vale 0. Bien. Listo. Entonces acá se llama una vez con eso, con 0. Pasa la dirección de memoria de A. Entonces está pasando todo este vector. Bien. Y esta función me va a devolver una cadena nueva en el heap de tamaño 3 que va a tener A y B. Bien. Entonces yo ya procesé esto de mi cadena. Ahora yo tendría que seguir procesando lo que viene. Entonces tendría que mover desde el índice donde está, que era el 0, a este índice que es 2. El factor de expansión, exactamente. Entonces, acá vimos dos enfoques para resolver esto. O sea, porque acá lo importante son como las heurísticas. Uno fue, identificamos esta función que era un bardo. O sea, entonces ahí nos paramos en un problema puntual y pensamos, esta función si lo hago me va a solucionar todo. Me va a solucionar una parte importante, no todo. Bien. Y acá la planteamos de forma separada, aislada del otro mundo de problemas, porque el otro mundo de problemas es procesar la cadena. Bien. Al hacer eso, ahí estamos haciendo divide and conquer. Estamos dividiendo los problemas para matarme pensando este problema. De última hasta lo hardcodeo para que pase los test unitarios. ¿Sí? Para que pueda avanzar con el ejercicio y no hacer parálisis de análisis. Y después puedo volver más tarde y no hardcodearla, ¿sí? Acá. Pero a partir de esta función ya puedo empezar a pensar un top-down desde acá. Después vinimos y arrancamos acá con el top-down. Y llegamos acá y dijimos, bueno, acá hay un bardo para resolver y no tengo idea cómo hacerlo. Ok, bueno, y acá lo pensamos desde arriba, desde alto nivel, y pensamos, ¿cuál sería una función que me salve la vida? Lo pensamos así hablando en criollo. Bien, y acá hicimos top-down, desde arriba hacia abajo. Porque bueno, ahora crear cadena, vamos a ver este problema. Pero ya esto que está acá, ya está esto, digamos. Este sería el código de la función. Y esto uno lo puede ver y puede decir, sí, si las pre y las post condiciones de este y este son correctas, esto ya está. Entonces pude hacer el top-down de la función. Entonces tienen que tratar de utilizar siempre como estas técnicas. Esto es lo que sucede en la vida real del programador, ¿sí? Necesitan dominar el divide and conquer, el top-down y el bottom-up. Es una forma de ponerle nombres a los mapas mentales que utilizan los programadores para resolver problemas, ¿sí? No pueden querer resolver todos los problemas
que tengan con una función y un while y varios while adentro. Ese patrón no va más. No funciona en la vida real. Funciona para resolver algo puntual, algún ejercicio puntual particulares, pero esta serie de patrones son las que se utilizan. ¿Sí? Sí, sí, claro, exacto, exacto. Claro, porque muchas veces es como que, porque, a ver, el escenario es el siguiente. Lo que viene ahora es complicado. Bien, yo cuando tengo un problema complicado, puedo agarrar y empezar a laburarlo todo. Entonces acá haría otro for, haría otro while, pensaría, metería más variables, ¿sí? Entonces, cuando yo lo estoy pensando de esa forma, lo estoy pensando bien a bajo nivel al problema. Es como que estoy yendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Si yo, pero yo tengo una herramienta, o sea, ustedes tienen que tratar de ver la herramienta esta de en alto nivel cómo lo puedo resolver. Y en alto nivel significa no poner una función que dice resolveme este quilombo, sino que pensar qué es lo que la pre y la postcondición de esta función, qué es lo que necesitaría y por qué sería la función más útil ahora, ¿sí? Eso es como lo difícil, ¿no? Pero bueno, entonces ahora, por ejemplo, si yo, a la hora de que ustedes piensan la función que les salva la vida, no es que la tienen que pensar en términos de pre y postcondiciones. O sea, para eso es que sirven las pre y postcondiciones, es para validar una estrategia. O sea, crear cadena, bien, me devuelve una cadena de caracteres. Sí, ahí me pasaron una implementación. Crear cadena me devuelve una cadena de caracteres. A ver, acá hay una implementación que me pasaron. La voy a poner porque por ahí quiere que validemos la implementación. Vamos a escribir las pre y las post condiciones de esta función y después vamos a ver si lo que pasaron cumple o no cumple, ¿sí? Bien. Precondición. ¿Cuáles son las precondiciones de esto? Que cadena es una cadena de caracteres, o sea, podría tener un barra cero también. Bien, cadena es una cadena de caracteres y bueno, factor de expansión es mayor que cero, eso tanto no importa. Bien, la postcondición. Esto es lo más importante, ¿sí? La postcondición, ¿cuál es? Bien, muy bien. Devuelve una y termina de decir lo que ibas a decir. Ah, o sea, lo primero, claro, lo primero que habías dicho es como devuelve una cadena de caracteres. O sea, sí o sí devuelve una cadena de caracteres. Esto es muy importante. Ahora vamos a caracterizarla, ¿no? Es decir, y ahora viene las harás lo que estabas pensando, ¿no? Que era que es una subcadena de lo otro. Pero esto es muy importante. Que devuelve una cadena de caracteres, ¿qué significa? Que siempre va a tener un barra cero, ¿sí? Entonces acá vemos que no sabemos si le está copiando al barra cero, ¿no? Entonces esto ya está mal, ¿bien? Porque tiene que devolver una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque yo la estoy cargando una fila y cada fila es una cadena de caracteres. Hay un barra cero siempre. Entonces, eso es lo más importante. Devuelve una cadena de caracteres y ahora viene, bueno, cómo escribir lo otro, ¿no? Que contiene, sí, contiene
la cantidad, no, contiene los primeros, y esto factor de expansión es muy del código cliente, acá sería caracteres a copiar, no sé, caracteres a copiar, no sé, cantidad de caracteres a copiar, que contiene los primeros de cadena, ¿sí? Acá estoy pensando, la función está aislada del otro problema y esta es una función que me crea una nueva cadena que va a tener esta cantidad de caracteres, ¿sí? Según bueno, esto de acá de la cadena. Bien, bueno, caracteres a copiar, bueno, yo le puse caracteres a copiar, acá está la subcadena, bien, índice de la subcadena, ok, ok, claro, además varias cosas, sí, bueno, completemos, índice de cadena, caracteres a copiar, sea menor a esto, y lo que desea él, y además que no haya llegado al final de la cadena, porque podría pasar, tengo que hacerle robusta esta función, eh, este es, me perdí, ok, uf, ok. Y índice subcadena es distinto de barra cero, que no haya llegado al final. Y bueno, y lo que nos estaría faltando es agregarle el barra cero a la subcadena. Que de casualidad creo que llega bien esto, ¿no? ¿Se termina incrementando? No, no se incrementa. Acá tengo la duda, si tengo que incrementarlo o no. A ver, veamos. No entró porque se incrementó acá, entonces sí, acá estaría bien. Hay que agregarle el barra cero. Bien, si no le agregábamos esto, estábamos en problemas. Bien, entonces ahora se cumple la postcondición, devuelve una caracteres una cadena que contiene los primeros cantidad de caracteres a copiar. Índice de la subcadena, 0, ok, caracteres a copiar, sí. Está muy bien esto. Sí, ahí está. Bueno, esto creo que debería funcionar de una. Es muy difícil que ande de una, pero bueno. Sí, bien. Ahora agreguemos el caso ese que no va a andar. Sí, bien, ahí nos avisan que está lloviendo, ahí por el chat. Sí, bien. Vamos a agregar el caso que no va a andar. Así lo agregamos al set de pruebas unitarias. Bien, el caso que no va a andar. ¿Cuál sería el caso que no va a andar? ¿Cuál era el caso que no iba a andar? ¿Alguien lo tiene puntualmente? ¿Cómo se llama? Factor de, a ver, factor de expansión uno y la cantidad de filas. Ah, este no va a andar, ¿no?
O sea, lo que debería pasar acá es cuando suma uno, t factor de expansión uno. Igual acá va a haber el problema de que cómo evidenciamos de que, bueno, va a explotar el programa. T factor de expansión uno. A ver si lo hace explotar. Por ahí no explota, pero bueno. Lo que se esperaría es que en la fila cero encontrar H. Claro. Pero lo bueno siempre, esto que tenemos acá no lo vimos en el curso, yo siempre quiero ver que es escritura de pruebas unitarias, ¿sí? Este es el que está acá, es como, tiene la siguiente característica, que cada prueba unitaria prueba una única funcionalidad, cada prueba unitaria tiene una implementación de 3 párrafos. Un párrafo inicializa un contexto de prueba, que es un ejemplo, ¿sí? Un segundo párrafo que es este de acá abajo, que ejecuta lo que se quiere probar. Y acá está el resultado. Y un tercer párrafo que es un oráculo que te dice si falló o no falló, pero te lo tiene que decir claramente. Bien. Y lo que permite esto es justamente, hay muchos conceptos dentro de buenas prácticas de programación. Uno que está basado en que eh, no sé, en la vida real un programador tarda más tiempo buscando bugs que programando una función. O sea, depurando ese programa es lo que se tarda más. Entonces, qué grosso sería tener un depurador automático que te diga puntualmente cuando tenés un error en un caso. ¿Sí? Y ese es el concepto de prueba unitaria. Se quiere tener un depurador automático. Para construir ese depurador automático, cada prueba unitaria es una función. El nombre de la función tiene que decir exactamente qué está probando y qué se espera obtener. Tiene que ser expresivo, así como las funciones. Y se tiene que probar un solo caso unitario. No puedo hacer una prueba que pruebe varias cosas. Por cada caso unitario, hacer una prueba. Y la buena práctica es que cuando uno descubre un bug sobre algo que tenía, lo que tiene que hacer es escribir la prueba unitaria que pone en evidencia ese bug, mostrar que la prueba diga está fallando y bueno, después resolverlo y que la prueba se quede. Porque lo que se espera es que el código de las pruebas unitarias, que es este que está acá, sea igual de valioso o incluso más que el código que está acá. ¿Sí? Bien. Bueno, al final tuvimos esos comentarios. Pero entonces ahora ejecutemos esa prueba que agregamos, que era 3 factor expansión uno. La agregamos acá. T factor expansión uno. Le pasamos la función que es la que testea. Y ahí está. A ver si esta va a explotar. Veamos primero también si es que acá no cometimos un error al escribir la prueba. Sí, estamos cometiendo un error de que no estamos mostrando acá el nombre de la prueba correctamente. All, está bien. Acá se quedó con el modelo 1. Nosotros queremos correr el modelo 3. Qué raro, parece que nunca corrimos el modelo 3. Sí, estábamos corriendo otro. 3. Ah, sí, ya estaba de hecho el factor 1.
Antes estábamos corriendo otro. Bien, sí, el de factor uno ya estaba, de hecho. Estábamos corriendo otras pruebas antes de otro. Eh, sí, ya estaba ese. Eh, claro, sí, estábamos corriendo el modelo uno. Bueno, entonces corrijamos eso, que me parece que la forma más correcta sería justamente, está mal el problema con la cantidad de filas, ¿no? Veamos, cantidad de filas. Bien, saquemos este chamullo. Y es justamente cuando el resto, tamaño cadena, bueno, o si no, hardcodear, ¿no? También, pero si, a ver, divido uno, no, me parece que igual va a fallar en ese caso. Ah, no, cuando es uno, cantidad, está bien, acá le va a pegar. Y el otro caso sería si, o sea, sumale uno nomás, factor, cuando esto es mayor, oh Dios. Sí, se hizo una actualización y bueno, ¿para qué? Malísimo el IDE este, che, no, no lo voy a usar más. No puede ser que hagas una actualización y te quede roto. Bueno, y acá devolvemos, no puedo usar cantidad de filas más uno, ¿no? Va, un incremento y ya fue. Bien, a ver, modelo 3. Bien, sigue fallando igual, ¿eh? A lo loco, ¿eh? No está copiando, ¿eh? Bien, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, denme un minuto, ya vengo. Acá estoy de vuelta. Bueno, a ver, veamos. Eh, Veamos esta función. Crear cadena, crea una subcadena con esta cantidad de caracteres, es la que devuelve. Índice de subcadena. Sí, acá hay un problemón enorme. ¿Quién lo puede identificar el problemón que tenemos acá? Es muy bueno este problema que está. A ver quién lo puede destacar el problema. O sea, este algoritmo está bien, copia bien la cadena. También le agrega bien el barra cero. Bien, ahora, ¿qué es lo que está devolviendo acá? Y en realidad tampoco le agrega bien el barra cero. Acá están utilizando aritmética de punteros para mover esta cadena. Entonces, acá, si yo estaba copiando A, B, mi variable subcadena tenía la dirección de memoria de la primera posición. Después, en la siguiente iteración, tiene la segunda. Y acá le estoy diciendo, bien, de la segunda, movete todo esto, agregar el barra cero, devolvete. Le estoy devolviendo la posición del barra cero. ¿Se entiende? Acá estoy devolviendo siempre una cadena en barra cero. Porque esto que están haciendo acá está incrementando esta variable. Entonces acá deberíamos usar el índice y quedarnos siempre en la dirección de memoria del primer elemento.
Bien. Y por con cadena no hace falta, porque no se usa, pero se entiende, ¿no? Lo que estaba sucediendo, se estaba moviendo la dirección de memoria de este puntero y yo después devuelvo esa dirección de memoria. Y esta dirección de memoria estaba apuntando al barra cero o a quién sabe dónde, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, bien, ahora están bien. Test cadena, test cadena hola, factor expansión uno, ok. Se esperaba la, se obtuvo uno. Test cadena hola, factor de expansión 2, falló. Bien, está fallando. Mira, acá primero te dice en qué falla el que viene, ¿no? Ok. Ahí todavía está fallando. Por lo menos no explota, ¿no? El que agregamos factor uno. Bien. Se esperaba la, se obtuvo L. Seguro se está agregando mal el barra cero, ¿no? Ahora, veamos. Eh, por eso no me gusta así con el while esto. A ver, veamos. Sí, sí, porque bueno, acá de vuelta. Estoy incrementando la variable cadena y acá me estoy moviendo, ¿sí? Alto bardo. Bien, lo que está pasando es lo siguiente, es como que estoy utilizando varias variables. Estoy utilizando esta variable para copiar el valor al que apunta y además para preguntar a partir desde acá, o uno o el otro. Ese estaba mal el... Bien, ahora falla uno solo, el de acá, ¿no? Test cadena hola, factor de expansión 3 está fallando. Se esperaba A y se obtuvo bien. Acá está, no se está copiando la última fila, ¿no? En hola, bien, no se está copiando la última fila, veamos qué es lo que sucede. A ver, factor de expansión es 3, cadena es sola, entonces es 4. Veamos qué sucede. Estoy, a ver, tengo hola, va al 3, 0, 3. 0, 1, 2, 3. Bien, y acá le paso. Desde esa posición, que es 3, copiame los primeros 3 caracteres. Ok, entonces vamos acá. Viene acá la cadena eh, A. O está mal la prueba, ¿no? Me parece. A ver lo que dice la prueba. ¿Dónde está la terminal? Eh, está bien. 3 falló. Sí, entonces está bien. Para, hola, a ver. Hola. En la posición 0, 1, 2, 3. Está bien. Viene la A. Entonces acá me están pasando una cadena de caracteres que es A barra 0. Caracteres a copiar es 3. Arranca en 0 menor a 3, mientras cadena, índice de subcadena, sea distinto del barra 0, copia en la subcadena la cadena, incrementa el índice. Acá parece que está bien, ¿eh? Para ese caso.
A ver si este algoritmo tiene algo que no estemos bien. Caracteres a copiar. Más uno. ¿Y la cantidad de filas estará bien? Obtener cantidad de filas. Tamaño de la cadena, 4. Factor de expansión, 3. 4 dividido 3 es 1. 4 dividido 3 es 1. Y el resto es mayor que 1, no, es mayor que 0 acá. Ahí está. Estaba mal esto de acá. Acá lo que queríamos saber era si había algún resto en la división. Hay resto cuando es mayor a 0 y no a 1. Entonces no estaba contando bien las filas ahí. Entonces estaba devolviendo una matriz de una sola fila. Ahí está. Bueno, como ven, lo que sucede en el ejercicio 1 es esto. ¿Sí? Es Tengo un ejercicio que tiene una complejidad o complicaciones varias. Yo tengo que hacer funciones claras y simples con pre y post condiciones útiles y etcétera. Porque después voy a tener problemas y yo voy a tener que ir a función por función y ver si está cumpliendo claramente lo que tenía que hacer y encontrar esos detalles. Entonces, si yo todo esto lo tuviera en una sola función, saben que no. Me va a reventar el cerebro. ¿Sí? Entonces, en cambio lo tengo en funciones chicas que hacen cosas útiles. Tengo que ir a revisar una por una. Podría empezar a modificar el código cliente para que pruebe ciertos casos cada una de mis funciones auxiliares, pero como sea, lo que necesitan es tener una descomposición funcional clara, ¿sí? Ese es el dilema con el ejercicio 1. ¿Qué comentarios? ¿Qué les parece el ejercicio 1? ¿Cómo lo ven? Voy a ir subiendo y obvio que esta grabación lo subimos. Sí, bien. Devuelve una cadena de caracteres que contiene los primeros, esta cantidad de caracteres de cadena. Es decir, que me copia nomás esta cantidad de caracteres en una nueva cadena. Y esa cadena que me devuelve es una cadena de caracteres. Bien. Sí, exactamente. Desde el comienzo, claro. ¿Mm? Es que eso es algo del código cliente. ¿Se entiende? Es como que esta función sirve para resolver este ejercicio. Pero a lo vez es una función que me crea una nueva cadena y me copia los primeros n caracteres de esto. Entonces, a la hora de yo separar esto de lo de acá, eh, tengo que describir eso nomás, no tengo que... Claro, o sea, porque tu pregunta es si en la postcondición tendría que decir el código cliente está haciendo eso, ¿no? Que pone... No, porque acá te abstraes de que el código... de que esto es una subcadena dentro de otra. Vos siempre arrancás del comienzo. Si no, la otra era que te pasen el índice a partir de dónde copiar, ¿no? Pero siempre que tenés una función y crece la cantidad de parámetros, siempre crece la complicación, ¿sí? Porque ahí la precondición es que no me pasen cualquier índice que se vaya de acá o te lo chequeo, ¿viste? Es como siempre un parámetro más agrega como más complicación a una función, ¿sí? Entonces, la cantidad de parámetros que tiene que tener una función siempre tiene que ser la menor posible y eso es de vuelta el principio de ocultamiento de información. Darle solo lo necesario, ¿sí? A cada función para que sea todo más mantenible.
Bien. ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Lo subimos así como está? Ujú. Bien. Claro, es decir que, fíjate, claro, muy buena la pregunta, ¿eh? Porque, eh, claro, acá no se ve claramente el código cliente, pero el código cliente llama a esta función y esta es una función creacional. Vos hiciste la función creacional de una matriz. Bien, el código cliente es el que tendría la responsabilidad de destruirlo. Entonces eso es lo que sucede en cada prueba. Fíjate que se llama un destruir de la matriz y dice la cantidad de filas. Bien, sucede muchas veces, esto es de verdad, que a veces alguna prueba no está bien programada. A veces pasa ese caso, ¿sí? En los exámenes. ¿Sí? Si no llega a probar mucho el examen y eso, puede ser que pase eso. Esperemos que no pase. Son como más complicaciones que va teniendo el estudiante durante la pasado de tener evaluaciones con taladros que suenan fuertemente, corte de luces y esas cuestiones, pero bueno, son como escenarios en el cual el estudiante se curte. No, esperemos que no pase nada. Y así con pruebas unitarias, una que estaba mal y que hacía que... Pero bueno, en ese caso me dicen, profe, esto, una prueba no pasa, no pasa, y pueden ir a ver el código de la prueba y incluso hasta decirme. A ver, denme un segundito. Y vectores, exactamente. Sí, exactamente. Puede ser una lista, puede ser un árbol, puede ser un vector, pueden ser dos matrices. Claro. O sea, una estructura que conocen. La heurística sería de que sepan. O sea, fíjense que este ejercicio en alto nivel es procesar una cadena. Entonces yo para resolver este ejercicio tengo que saber procesar una cadena, que eso lo vienen sabiendo. Va a haber un for en algún lado, ¿sí? Para procesar la cadena. Ahora otro ejercicio, esto en vez de ser una cadena podría haber sido un árbol binario. Necesito un algoritmo para procesar un árbol binario. Ahí vimos los recorridos, preorden, posorden o por nivel. Todo ese código lo pueden tener y hacer, pero siempre se va a pedir algo loco, ¿sí? Algo que nunca hicieron y que no está en internet, y que no está en ningún lado. Entonces ahí está como justamente la instancia de desafío de la evaluación es esa. Ver con todas las herramientas cómo pueden resolver cualquier problema de la vida de un programador, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo que hagan otros ejercicios. Hay tres modelos en total y están grabadas las soluciones de los ejercicios uno de esos modelos y también del 2. Parece que ya por hoy ya... ¿Sí? Sí. Ujú. Es el... Claro, a ver, hagamos una vuelta de pájaro, una vuelta de pájaro. ¿Qué quiere decir vuelta de... Bueno, veamos el 4 un toque, a ver. El 4 hubiera estado bueno si lo leyeron, ¿sí? Porque es como que... eh, podemos hacer lo siguiente con el 4 porque es bastante extenso y estaría bien. Eh, léanlo, ¿sí? Y vemos de juntarnos en una hora. Traten de hacerlo, lo más que puedan, todo lo que entiendan. Y en una hora nos juntamos y hacemos una versión completa del 4, ¿sí? Y de paso también la grabamos. Porque no sé si todos llegaron a leer el enunciado. Pues si ahora hacemos una vuelta de pájaro es como que no.
¿Les parece ese plan? Le dedican una hora. Bien. Bien, entonces ahora mundo ejercicio 4. ¿Sí? Ejercicio 2, bueno, está grabado del modelo uno y 2 en el canal de consolidación, en la grabación que está ahí subida en el mismo canal de consolidación, así que estaría bien hacer el 4 ahora. Bueno, entonces lean el 4, el de administración de tickets, y en una hora nos juntamos y vemos si podemos cerrarlo. Bien. Bueno, los ejercicios 4 de la evaluación de consolidación, bueno, suelen tener un enunciado más o menos del tamaño comparable al del trabajo práctico, ¿sí? Pero tiene la salvedad de que se piden pocas cosas. Por ejemplo, nunca se van a pedir que implementen algún algoritmo, no tienen que implementar ninguna primitiva, ninguna función, ningún algoritmo. Solamente lo que se busca es ver cómo armarían los tipos de datos y las estructuras de datos. Eso es lo que se busca, ¿sí? Y a la hora de elegir una estructura de datos, que justifiquen por qué lo hicieron. Es decir, que se va a validar su solución en esos términos, en alto nivel, ¿sí? Así que bueno, tratemos de analizar este problema. ¿Qué es lo que pudieron, qué dificultades tuvieron, qué se les ocurrió con el planteo de este ejercicio? Primera consulta que les hago. ¿Cómo qué? Ok, ok, hay un problema con las acciones. Bueno, bueno, esas dudas siempre son como, a veces, cuando los enunciados son largos, como que se da lugar a supuestos y esas cuestiones. Cuando alguien tiene alguna de esas dudas, simplemente plantea, supongo que es tal cosa, y lo resuelve de esa forma, ¿sí? Entonces acá, a ver, dice acciones. Las acciones históricas que se realizan sobre un ticket, cada acción tiene una fecha, un tipo de acción, un comentario y lo peor que reciba. Las acciones siempre se agregan en orden cronológico. Eh, no sé qué tan relevante es, ¿no? Pero es como que esperaría, no sé, que si está en un vector o en una lista, la primera acción es como la más vieja, ¿no? Y la segunda es, y la última acción, la más nueva, hasta el final de la lista, no sé, algo de ese tipo, si se quiere. O, o- es decir, lo que le está diciendo que al sistema nunca se le va a dar de alta una acción que no corresponda al orden cronológico. Es decir, vos tenés un ticket y alguien está haciendo una acción. No sé, llamé por teléfono a tal operador, a tal cliente y no me dio nada, le di este reclamo, eso es una acción. Listo, das de alta esa acción. Nunca después de eso vas a poder dar de alta una acción que corresponde a un día anterior, digamos. Como que las acciones más se refiere a eso. No, sí, ok, claro, digamos. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a empezar a plantear el ejercicio. Em, las primeras recomendaciones son las siguientes. Cuando ustedes identifican entidades o tipos de datos, bien, hacer una estructura aparte para cada una de esas entidades. Nunca mezclar, porque acá tenemos que el ticket es una entidad, ¿sí? Y va a ser un ítem dentro de una colección. Y también va a pasar lo mismo con las acciones, ¿no? Entonces, una buena práctica es, así como es con TDA, pensar que va a haber una estructura que es ticket, ¿sí? Y va a haber otra estructura que es acción.
a poner esto. Lo, mm, lo que quiero decir es que ustedes, por ejemplo, a la hora de pensar una acción, por ahí están empezando, las voy a poner en una lista. Y no cometan el error de poner acá, no sé, mezclar concepto, ¿no? Y decir, bueno, como esto es una lista, acá está la acción, acá está el nombre, y empezar a poner todo, ¿no? Y acá como que está mezclando el concepto de nodo con el concepto de acción. Esto sería un ítem de un nodo, ¿sí? Tratar de separarlo así, no hacer estos mamarrachos, ¿sí? De mezclar, ¿bien? Entonces, ese sería como el primer consejo es separar las entidades en estructuras, ¿sí? Que en el futuro esas estructuras cada una va a ser un TDA y etcétera, ¿sí? Y bueno, dentro del ticket iría todo lo que tiene que saber un ticket. Bueno, ¿qué podemos hacer respecto de... No, esta no era. Acá. ¿Por dónde arrancar, no? Cuando es tan grande el sistema, ¿no? Porque se habla de ticket y de que los tickets tienen acciones. Uno podría arrancar, bueno, resolviendo esa relación entre ticket y acciones. ¿Qué se les ocurrió hacer con respecto a eso? Porque acá la clave es siempre pararse en un problema atómico y resolver ese problema puntual y no querer resolver todo junto a la vez. Lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cómo resolvieron la relación entre ticket y acciones en términos de estructuras de datos? ¿Qué estructura eligieron? Etcétera. Ujú. O sea, que un ticket tiene un diccionario de acciones. Ujú. Claro, bien, ok. Sí, lo de diccionario me tiene sentido para cuando yo quiero buscar tickets, ¿no? Claro. Y el tema de las acciones y los tickets, ¿cómo los pusiste? ¿Qué? Ajá, ok. Bien, vamos por ese enfoque, a ver, después vemos otro. Vamos a hacer un trade-off entre ese y alguna otra. Es decir, que un ticket tiene acciones. Bueno, lo va a tener una colección dinámica. Entonces yo tengo varias opciones, todas las que vimos. La que plantea el compañero es la de vector. Bueno, sea cual sea la opción, les conviene, o sea, un ticket va a tener acciones, ¿sí? En este caso, como es un vector de acciones, no sé, ustedes tendrían que hacer algo así, ¿no? Acciones, ¿sí? Tiene muchas acciones. Entonces necesita una variable de control que me diga cantidad de acciones. Él está haciendo un vector dinámico. Capaz que va a tener que tener la capacidad, porque es un vector dinámico que va a cambiar su tamaño. Y finalmente las acciones, ¿no? Los ítems, que son las acciones. Y acá es puntero puntero, ¿no? Es decir, tengo un vector donde en cada posición tengo un puntero acción. Entonces, elegí utilizar eh, un vector dinámico. Bien, esa es la elección. ¿Qué alternativas había? ¿Usar un vector dinámico u otra? ¿Qué otra alternativa habría? Una lista. Bien, esta sería una forma. Hagamos la otra, ¿no? Eso es por si alguno hubiera tomado alguna de esas. Entonces, si tengo que hacer una lista, va a haber un nodo. Podría ser una lista genérica o podría ser, no sé, una lista especializada. Entonces sería nodo de acción le pongo. Y el nodo tendría
pero tendrían que hacer bien la lista, ¿no? Nueva acción, siguiente, etcétera. Eh, acción, ítem y finalmente lista de acciones, ¿no? Donde tendríamos un nodo del primero. Acá estoy mezclando cosas. Bien. Entonces yo podría tener que mi ticket, vamos por dos alternativas. Una alternativa sería que lo resuelvo así, ¿sí? Y otra alternativa sería, lo resuelvo para alternativa 1 y acá alternativa 2, yo para traer todo, ¿sí? Bien, lista de acciones, un ticket tiene acciones. Bien, estos serían como lo que yo esperaría ver si uno elige o lista o vector. O sea, recomiendo sobre todo que creen una estructura para cada cosa separada y no mezclen conceptos. Es decir, que no dentro del ticket, no sé, dentro de la acción, poner un puntero a la siguiente acción. O sea, una acción es una acción, ¿sí? Es como que separen los conceptos. Si están utilizando una lista, separar los conceptos y hacer una estructura lista con un puntero al primero. Nada de ahorrarse y poner en el ticket primera acción y esas cuestiones. Ahora vamos a ver por qué. Porque lo valioso de esto es que ustedes van a elegir o este o este. Bien. Y vieron que algo que dice el enunciado es justifique, por qué, etcétera. Si yo elegí un vector, lo que yo esperaría es que ustedes justifiquen por qué eligieron un vector y no una lista o no cualquier otra estructura y que hagan una buena comparación acerca de por qué eligieron uno y otro no. ¿Sí? Ahora nuestro objetivo va a ser tratar de ver cuál hubiera sido el mejor. ¿Sí? Por ahora dejemos las dos opciones. Bien. Y ustedes tendrían que poner esto nomás. Eh, no se espera que se metan en los detalles de, bueno, la fecha, cómo hago la fecha, la hora. Esos son boludeces, ¿sí? O sea, lo que uno quiere ver es que ustedes abstraigan de que un ticket es un ítem de alguna colección que es la que voy a armar ahora y una acción, bueno, es un ítem de otra colección. Y acá podría poner comentarios, acá va todo lo que necesitas saber de una acción, el nombre de la persona, la fecha, la hora, esos detalles van a ir todos acá. No deberían perder mucho tiempo en eso. Y lo que más me gustaría es a la hora de justificar por qué eligieron un vector dinámico y no una lista, o por qué eligieron una lista y no un vector dinámico. Bien, y todo eso tiene que estar justificado en base a lo pedido. Eso es lo complicado. Bien, dejémoslo así y avancemos con el enunciado y veamos dónde nos paramos ahora, ¿sí? Eh, bueno, el operador. Bien, vamos a resolver eso entonces. Exactamente. Bien, fíjense que acá poder crear tickets con todos los datos descritos, poder agregar acciones sobre los tickets, ok, poder consultar un ticket por su número de ticket. Bien, o sea, yo voy a tener un sistema, tratemos de delimitar el alcance de esa funcionalidad que se pide. Se va a querer consultar un ticket ah, por un número de ticket, ¿sí? O sea, el ticket tiene un número, podría ser un string, un int, no me va a interesar, ¿sí? Un número. Bien, y ahora mi sistema va a querer buscar un ticket a partir de un número. Es decir que, no sé,
voy a tener mi sistema de tickets, bien, que podría ser un TDA, y etcétera, y va a haber una primitiva que va a recibir como primer parámetro el sistema de tickets y va a querer buscar un ticket a partir de un número de ticket. Bien, ¿cómo resuelvo esa búsqueda? ¿Qué es lo que pensaste? Para resolver, buscar un ticket a partir de un número de ticket. Ujú. Ujú. Ok, entonces, ujú, ok, bien, bien. Entonces está ordenado por número de ticket y eso está en un vector y esa estructura de datos que pensaste en alto nivel, ¿qué se llama? Es un diccionario de tickets. Bien, en alto nivel es eso, vos pensaste en un diccionario de tickets, ¿sí? O sea, vamos a hacer eso. Diccionario de tickets y está basado, y acá viene lo que vos pensaste puntualmente, un vector de ticket. Bien, y este vector ya está ordenado y es dinámico, entonces voy a tener que tener la cantidad de tickets y la capacidad. Bien, ahora, cuando vos definís un diccionario, cuando vos pongas esto, diccionario de ticket o pongas otra cosa, vos tendrías que decir qué es lo que tenés que definir lo importante es definir cuando alguien dice es un diccionario de tickets. ¿Qué es lo que tendría que pasar a explicar? Exactamente, cuál es la clave y cuál es el valor en ese diccionario. Bien, es decir, porque así como vimos nosotros diccionario utilizando la implementación de vector, deberías tener dos vectores, ¿no? Uno que sea las claves y el otro que sea los valores. O sea, acá estarían los valores y acá estarían las claves. Son dos vectores paralelos y haces la búsqueda binaria y devolves el valor, que es el ticket. ¿Sí? Eso es una. Si no, lo podías haber dejado así. ¿Sí? Y vos mismo decir, este es un diccionario de tickets donde la clave es el número de ticket y el valor, bueno, es el ticket. Y resulta lo siguiente, que estoy utilizando la implementación de diccionario basado en vector dinámico ordenado para hacer una búsqueda binaria. Entonces, cuando alguien quiera buscar un ticket, va a ser logaritmo en base 2 de n. Si esto fuera una lista, sería n. Yo esperaría encontrar ese chamullo, ¿se entiende? A la hora de elegir por qué un diccionario y por qué no una lista o un vector desordenado. Y que si alguien me dice esto es un diccionario, que me pase a explicar cuál es la clave y cuál es el valor. ¿Sí? Yo esperaría ver eso. ¿Y qué implementación es? Esta es la implementación del vector dinámico. Bien. Entonces acá estaría. Eso, así esperaría encontrar tu solución, digamos. Bien. Ujú. Bien. Bien. Porque es una forma, porque ahora vamos a ver algo, porque este diccionario te sirve para buscar cuando... Ah, bien. En la implementación de vectores se separan esos dos conceptos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos lo podrías hacer genéricos a esos vectores y podrías hacer que ese diccionario te sirva para guardar cualquier cosa, ¿sí? Es como la forma más genérica esa, la separada. O sea, void valores,
voy claves, y este sería un diccionario genérico. Bien, entonces yo podría utilizar el diccionario genérico para decir cantidad de ítems. Bien, esta sería una forma de usar el diccionario genérico. Y diría, bien, tengo un diccionario de tickets. Es decir, que este diccionario va a tener como claves los tickets, el número de tickets y como valor el ticket, ¿sí? Y reutilizaste esta estructura, ¿sí? Ahora, haciendo esa estructura especializada, ¿sí? Es simplemente poner los tipos, ¿sí? Es decir, que un diccionario son un par de elementos, clave y valor. Y lo importante es que, bueno, estos vectores son paralelos y etcétera. Esa es la implementación así basada en vector. Ahora, vos podrías hacer una implementación tuya donde digas, tengo el vector de tickets, no me jodan, están acá y están ordenados por el ID de ticket, porque se dan de alta cronológicamente, entonces siempre se agrega al final. Entonces vos estás haciendo acá una estructura que es como una modificación del diccionario siendo un diccionario, porque todos tus escenarios van a ser que cuando vos creas un ticket lo agregas al final del vector. Bien, el escenario general de otro diccionario es buscar la posición donde tenés que agregarlo. Haces una búsqueda binaria, obtenés el ranking, etcétera, y tenés la posición y corres el vector. En tu caso no haría falta hacer eso. ¿Se entiende? Sería un vector donde siempre se agrega al final. Entonces está muy bien plantearlo así también. Pero ahí tenés más para charlarlo porque tendrías que especificar eso, ¿se entiende? Son como enfoques para resolverlo. En alto nivel es un diccionario. Entonces, si vos sabes hacer un diccionario, sabes que lo primero que tienes que elegir es si vas a usar la implementación de vector ordenado, la de árbol o la de lista, cualquiera de las tres que vimos, y simplemente plasmarla, ¿sí? Son como enfoques, es válido así también, dejarlo, siempre y cuando aclares cuál es la clave, cuál es el valor, qué va a pasar en las altas. Para este caso, para este sistema, siempre se agrega al final, entonces no pasa naranja, ¿no? Estamos bien, bien. Entonces acá tenés un diccionario de tickets por clave. Este te va a servir para encontrar tickets eh, por número de tickets. Bien. Ahora tenemos otro problema, ¿no? Porque hay más búsquedas. Eh, hay más búsquedas. Todos los tickets que tienen asignado un operador. Bardo total, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede acá, no? Alguien quiere consultar todos los tickets que tiene el operador Juan. Bien, o sea, agregamos la entidad operador, que no la tenemos. Y este es un operador que tiene un nombre, etcétera, lo que fuera. Bien. Bueno, ¿cómo hago? Y bueno, y un ticket va a tener asignado un operador. Un ticket tiene acciones y vamos a ponerle un responsable, ¿no? Sería como el responsable o la persona asignada. Un ticket tiene asignado un operador. Bien, y yo por ahora tengo esto en mi sistema. Bien, y ahora quieren que haya una función, hagamos la función, ¿no? Sería eh, obtener tickets de operador, ¿no? Es decir, me dan el sistema, estoy poniendo en contexto
lo que se está pidiendo ahora, ¿no? Me dan el sistema y me van a dar un operador, ya sea por ID o por documento, o me pasan la instancia y me dicen del operador. Bien. Y acá yo esperaría que me devuelvan una lista de tickets. Bien, es decir, esta lista tiene todos los tickets para los cuales este operador es responsable. Bien, y lo que me está preguntando acá el ejercicio es cómo este sistema que tenés acá va a resolver este algoritmo. Bien, eso es lo que me está preguntando acá. ¿Por qué tu solución resolvería esta consulta? Bien, ahora uno podría decir lo siguiente. Ok, yo tengo mi sistema de tickets. Acá están todos los tickets. Ya están acá. ¿Qué tengo que hacer? Y recorro secuencialmente el diccionario. Me fijo quiénes son iguales a este. Y los que son iguales los voy agregando a una lista. ¿No? Eso sería una forma. Bien, de resolverlo. Y eso tendría que estar escrito. Pero eso tiene problemas, ¿no? Porque dice que los tickets son muchísimos y eso es orden n. Bien, ¿cuál sería otra? ¿Mm? ¿Mm? Ok, esa es una muy ad hoc, ¿no? O sea, vos lo que tenías acá son eh, tickets asignados, ¿no? Vos estarías diciendo algo así, ¿no? Algo así, tickets asignados. Esto, algo así. Tenés un vector donde siempre están todos los tickets que en ese momento tiene asignados. Y tiene el número de tickets. Entonces, ¿qué haces? Cuando querés obtener los tickets de un operador, deberías acá tener tu diccionario de operadores o lista de operadores. O no, acá mismo el operador ya está, te lo están pasando. Entonces, recorres este vector, bien, que este vector tiene una cantidad menor que la cantidad de tickets, y por cada uno de estos haces una búsqueda en tu diccionario de tickets. Bien, y esa solución es mucho mejor que la que estaba. ¿Por qué? Porque va a tardar m log n, ¿no? Donde m es la cantidad de asignaciones que tiene un operador y n es la cantidad de tickets que hay en el sistema. ¿Sí? Antes esto tardaba orden n, ¿no? Acá es como que hiciste el Quicksort versus otro, ¿no? O sea, este es m, este m es chico y este n es el que es gigante. Bien, entonces ahí está eso. Sí. Ujú. A ver, vamos a ver. Bien, bien, esa es lo que quería ir. Veamos acá. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá a gritos el sistema? ¿Qué algoritmo está implementado acá? O sea, yo tengo un sistema que tiene infinitos tickets. ¿Y qué estoy haciendo acá? Quiero buscar por un operador un- todos los tickets. Eso es una búsqueda.
Bien. ¿Cuál es la mejor estructura para las búsquedas? Tener una lista, acá lo que tendríamos es una lista de diccionarios, ¿no? No, una lista y después ¿por qué no armo un diccionario exclusivo para esto? Es decir, ¿cuál es la clave y cuál es el valor para esta búsqueda? Exactamente. Entonces, hagamos ese diccionario, a ver cómo sería. Bien. Ok. Diccionario tickets por operador. Y hagamos la implementación, ya que la tenemos acá, la de vector. Bien. ¿Cuáles serían las claves? ¿Y cuáles serían los valores para este diccionario? Bien. Los valores serían una lista de tickets y varios de estos. Es decir que acá tendría un vector donde en cada posición del vector tengo una lista de tickets, porque ese es el valor de mi diccionario. ¿Y las claves qué serían? Bien, entonces número de operador y valores sería lista de tickets. Es decir, que es un diccionario. Fíjense que esto en alto nivel es eso. Es un diccionario donde la clave son el número de operador y el valor es la lista de tickets. Y bueno, como es un vector, tengo que poner la cantidad y capacidad. Bien, entonces tengo esto. Y ahora vamos a analizar el problema que dijo el compañero, porque simplemente lo que yo tendría que hacer es poner esto acá y poner acá tickets por operador. Bien, es decir que yo tengo un diccionario para cada consulta. Y vamos a analizar la complejidad. Primero la temporal. Tickets por operador. Ahora si yo tengo esta estructura de datos, ¿qué orden de crecimiento va a tener esta primitiva? Exactamente. Entonces este ya es mejor que los otros dos. Y tiene sentido que sea así porque el enunciado me está diciendo que los tickets son muchísimos. ¿Sí? Bien, entonces este viene ganando. Bien, ahora la duda del compañero es la siguiente. O sea, el compañero dice lo siguiente. Cuando alguien da de alta al sistema un ticket, vamos a hacer esa operación. ¿Sí? Hoy vamos a poner la primitiva. Agregar ticket. Este es un ticket nuevo que no está en el sistema y que ya fue creada con una función creacional. Me pasan el ticket. ¿Sí? Nos estamos olvidando del primer parámetro que es el sistema. Bien. Entonces, me están pasando el sistema y tengo que agregar un ticket. Es decir, que este ticket no existía en el sistema, alguien lo creó y lo tengo que agregar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que agregarlo en este diccionario y en este otro, ¿no? 2 por el logaritmo de n tardaría. Este algoritmo que no pasa naranja, ¿no? Este en realidad es un vector. Creo que el vector 2n es n, ¿no? Porque podría ser un corrimiento. No, en realidad tarda 2 por ni siquiera. Porque los tiene que agregar al final de los dos. No, no, para.
En agregarlo en este vector, en el diccionario de tickets, eh, no tarda nada, es constante. En agregarlo en el otro, eh, sí va a tardar, porque la clave es distinta ahí. La clave es el número operador, pero no hay tantos operadores. Acá tardaría log m, donde m es la cantidad de operadores. Bien, no tarda nada esta primitiva en cuanto a tiempo. Porque m no crece nada, m es muy despreciable. Acá la cagada es la cantidad de tickets. Ahora lo que decía el compañero es, che, pero tenés los tickets duplicados, ¿no? Eso es lo que dice el compañero. Bien, ¿cuál es el problema de eso? A ver. ¿O es verdaderamente un problema? Ajá. Bien, pero ¿cuántos tickets hay? Supongamos que yo doy de alta un ticket, ¿bien? En el sistema. ¿Cuántas instancias tickets hay? Yo doy de alta. Es una sola. ¿Por qué? Porque los dos están apuntando a la misma instancia de ticket. ¿Se entiende? O sea, un ticket va a tener un montón de pelotudeces adentro. Y eso es lo pesado. Y yo acá, en resumen, en el sistema de ticket tengo acá un vector de punteros a tickets. Y acá tengo otro vector de punteros a ticket. Y yo estoy agregando esos dos vectores, ese puntero es como si yo tuviera un vector de enteros y lo duplico en los dos vectores. Estoy agregando un entero porque es una dirección de memoria. ¿Se entiende? Es como la instancia ticket siempre va a ser una. Yo lo que estoy teniendo acá es una estructura de datos que me va a mejorar muchísimo la complejidad temporal para lo que se va a utilizar el sistema, que es para buscar. Bien. Y acá el enunciado pone mucho énfasis respecto de que los tickets van a ser millones y millones. Con lo cual estas estructuras están muy bien. ¿Sí? Es como que yo voy a tener, está bien, voy a tener 1 millón de tickets acá y 1 millón de tickets acá, pero son punteros a tickets. El millón de tickets el millón de instancias de ticket, que es lo pesado, va a ser una sola instancia de ticket. Entonces, no tengan miedo en empezar a agregar. Para terminar el ejercicio acá lo que habría que hacer es agregar un diccionario para cada caso. Y a la hora de agregar un diccionario, tener en claro cuál es la clave y cuál es el valor. Bien, ¿se entiende cómo, cómo se resuelve este ejercicio? Es como que traten de justamente de identificar, básicamente, cuando se está haciendo una búsqueda, se está queriendo que pongan un diccionario. Si alguien pone una lista, no va a estar mal, ¿sí? Pero me gustaría que a la hora de poner la lista me digan la desventaja frente a un diccionario, ¿sí? Eh, o sea, yo lo que quiero es que hagan el trade-off de comparar una estructura de datos que es de búsqueda frente a otra que no es de búsqueda, ¿sí? Y que además sepan definirla, ¿bien? Em, para el caso del orden cronológico de acciones y tickets, lo que me va a interesar es lo siguiente. Cuando yo tengo que agregar una acción en un ticket, esta solución cuánto tarda y esta de lista cuánto tarda. Bien, si yo tengo que agregar una acción a este ticket, ¿qué orden de crecimiento va a tener esa primitiva? Piénselo tranquilo. Tengo este ticket, actualmente tiene 400.000 acciones, no sé, exageradamente, y ahora se le agrega una más. Es decir, tengo que hacer una primitiva que es agregar acción en ticket. ¿Cuánto va a tardar ese algoritmo?
A ver, y bueno, ¿cómo sería? Es que justamente eso es lo que... Exactamente. O sea, no tengo que recorrer todo el vector, me pongo al final y lo agrego. Bien, exactamente. Claro, habría que ver si el enunciado hinchaba las bolas con eso, qué decía de las acciones. A ver qué decía. Nunca se quiere consultar acciones. Entonces como que no importaba eso. Bien, entonces como siempre, o sea, delimítense a hablar sobre el alcance de lo que se pide. Entonces, como el caso de las acciones, acá no dice nada de las acciones. Acá nomás te dice que bueno, se dan de alta en orden cronológico. Bueno, sí lo dice. A ver, ¿dónde dice? Ah, agregar acciones sobre los tickets. Bien, ahí está. Entonces, está lo de agregar. Bien, entonces no hay búsqueda. Bien, entonces como acá si mi objetivo es agregarlas en orden cronológico, sería como agregarla al final. Agregar al final acá no tarda nada. Vamos con la opción 2 de lista. Acá tenemos problemas, ¿no? Con esta implementación, porque si yo quiero agregar una acción a mi lista al final, tengo que recorrerla toda la lista. Entonces, eso ustedes lo tendrían que conversar a la hora de haber puesto esto. ¿Y cómo se mejora esto? Y poniendo un puntero al último. Es decir, que esta lista, como se quieren agregar las acciones al final, va a tener que ser una lista con un puntero al último, para que agregar sea orden constante también. Entonces ahora este y esta son igual de buenas, ¿se entiende? A lo sumo el problema es cuando se redimensiona el vector y esta termina siendo mejor a la de arriba. Pero esta en cuanto a complejidad espacial es mejor. Entonces, lo que yo espero es que sobre esos pequeños detalles que lo estuvimos charlando a lo largo de la cursada, por más tontos que sean, se explayen lo más que puedan, ¿sí? Es decir, que el ejercicio 4 busca que puedan resolver con las colecciones dinámicas problemas grandes y que a la hora de elegir una me muestren que saben lo que es el orden de crecimiento de una búsqueda en una lista, en un vector y en tal cosa, y que me digan por qué es mejor una que otra y no que me digan por qué es más performante, sino que quiero que me hablen de la complejidad temporal, de la complejidad espacial en todo caso, si no. ¿Se entiende? Eso es lo que busca el ejercicio 4. Bien, sí, creo que no te estoy escuchando bien. ¿Cómo? Sí, te estamos escuchando muy lejos, muy bajo. Va, yo lo escucho muy bajo. ¿Ustedes lo escuchan bien? Bajito, te escucho. Sigue bajo. Y ahora mejor. Ah, no hace falta, pero fíjense que hacer la firma de la función y agregar un TDA sirven para poner bien en contexto el problema y poder delimitar el alcance. Es decir, que yo cuando puse esta firma, estoy poniendo justamente para ver que, mira, vos me estás dando esto como solución. Bueno, el enunciado me está pidiendo esto, me está pidiendo que a partir de tu sistema, dado un operador, me devuelvas una lista de tickets. Ok, tu solución, ¿cómo se comporta en ese escenario? Entonces yo, esto que está acá abajo, lo utilicé como herramienta para analizar, ¿viste? Entonces, lo que me va a interesar a mí que escriban o que me entreguen es esto, las estructuras, ¿sí? Comentarios acerca de si ponen un diccionario, cuál es la clave, cuál es el valor,
Si ponen una lista y le pusieron un puntero al último, ¿por qué puntero al último? ¿Se entiende? O si le agregaron una variable que tiene la cantidad de acciones o algo, ¿para qué? ¿Viste? O sea, las ventajas frente al enunciado, ¿no? No es que no me pueden poner algo genérico y, y que no tenga que ver con el enunciado, ¿sí? Entonces lo que yo voy a querer son estas estructuras, comentarios sobre las estructuras, sobre todo en el caso de diccionarios, comparaciones acerca de, acá, profe, elegí un vector, podría haber elegido una lista, pero mi vector es dinámico, no sé, o elegí una lista, es mejor que un vector porque el vector tiene tamaños fijos, algo que sea dinámico, entonces este es mejor que un vector no dinámico. ¿Por qué? Porque a la hora de agregar, porque utiliza bien la complejidad espacial, siempre va a tener una misma cantidad de nodos igual a la cantidad de ítems. Voy a esperar esas comparaciones, ¿sí? Perdón, ese análisis. Y esto que utilicé acá, del orden de crecimiento, también voy a querer, me va a interesar. Me va a interesar que me digan, bueno, con esta estructura frente a esta búsqueda o esa funcionalidad que se pide, el orden de crecimiento es de tanto. Si hubiera elegido un vector hubiera sido de tanto, lo cual no era conveniente. Incluso podrían decir que bueno, de que, no sé, elegí hacer todo con listas, tiene este orden de crecimiento horrible, si hubiera elegido un diccionario, era de tanto y de tanto, incluso si lo que eligen no es lo mejor, ¿eh? O sea, no tengo problemas que hagan todo con listas, pero sí que a la hora de analizar sepan hacer el trade-off acerca de cuáles son ventajas y desventajas de sus elecciones. No busco la mejor solución de ustedes, ¿sí? Es como que busco ver cómo analizan con, con todo lo que venimos conversando y viendo a lo largo del curso, ¿sí? O sea, ustedes para hacer este ejercicio arranquen así, pongan las estructuras y pongan todos los comentarios sobre las estructuras. No hace falta que después vayan punto por punto y digan uno y ahí respondan, dos, esto, tres, no, sino que ustedes vayan poniendo la solución, todo lo que puedan, y sobre cada cosa que van poniendo le dan una pasada a todo esto y agregan lo relevante. ¿Sí? Eso se busca en los ejercicios 4. ¿Bien? Sí, bien. Vamos a hacer eso. Bien, por otro lado. A ver, está acá. Ujú. Bien, o sea, la clave es el número de operadores. Y el valor tiene que ser una colección de tickets. ¿Se entiende? Es una lista de tickets. Bien, acá la clave es el número de tickets, el valor es un ticket. Acá tenemos el caso en el, ¿se entiende? Y acá el valor es una lista de tickets. Entonces, como yo estoy utilizando una implementación de diccionario basado en vectores, yo tengo un vector donde en cada posición del vector tengo una lista de tickets. Entonces, cuando alguien me da de alta un ticket, va a pasar lo siguiente.
Voy a ir al diccionario de tickets y voy a agregar al final de vector el ticket. Y voy al diccionario por operador, voy a buscar el operador que es clave y en los valores voy a agregar a la lista de tickets un nuevo ticket. Bien, eso es lo que termina pasando. Entonces, el valor acá es una lista de tickets. Los valores son un vector donde cada ítem del vector es una lista de tickets. ¿Sí? No, ¿quedó claro ahí la pregunta? ¿Iba eso? Por ahí no iba eso. Ujú, ujú. ¿Cómo, cómo? Sí, cada una de este diccionario. Sí. Ah, no. Y esto ya no iría más. O sea, el operador ya no necesitaríamos más esto. Eso era tu solución. Tu solución era una forma para utilizar el diccionario que ya tenía. Bien. Y esta solución es, no, hacete una búsqueda separada para ese caso. Los valores de esta línea en 51. Ujú, ujú. O sea, claro, ahí no, claro, no. Tenés que ver la implementación. Por eso, cuando vos hiciste esto de acá, esto como no es un, o sea, tenés que explicar cuál es la clave y cuál es el valor. Esta es como la forma estándar de hacer un diccionario, tener dos vectores paralelos, uno con las claves y el otro con los valores. Entonces, ¿qué significa? Cuando vos buscas por número operador, vas a hacer una búsqueda binaria acá. Vas a obtener la posición donde se encuentra ese operador. Esa posición es la posición donde vas a encontrar la lista de tickets asociados a esta clave. Bien, en tu caso acá haces la búsqueda binaria y listo, ya devolves el ticket. Bien, acá están segregados, separados, un vector de claves y un vector de valores. Esos dos vectores tienen el mismo tamaño y en la posición 2 está la clave 4. Bueno, en la posición 2 de los valores está la lista de, está el valor, que es una lista de tickets que le corresponde a esa clave. Ahí lo que tenés que ver es la implementación de diccionarios basados en vectores. Estás con ese problema, me parece. Claro, exactamente. Y es eso. Esto es lista de tickets. A ver, ¿la tenemos arriba? No la tenemos, habría que crearla, pero es una lista de tickets. O sea, y es eso que decís vos, ¿eh? O sea, agreguemos la lista de tickets. Sí, pero hagamos lista. Lista de tickets. Y es una lista. Entonces hay un nuevo ticket y todo eso tendría que estar completo, sí. Ujú. Ah, no, porque es la lista de tickets de... No, esto es una... O sea, hay algo, o no estoy entendiendo,
o hay un problema. Entonces estaría bueno ver si es que hay un problema. O sea, nuevo ticket siguiente, lista de ticket y acá nuevo ticket primero. Bien, mi objetivo es el siguiente, es dado un operador, obtener la lista de tickets, obtener una colección donde estén los tickets en los cuales está asignado ese operador. Entonces, si yo tengo un diccionario donde la clave es el operador y el valor es lo que quiere esto, ya está, devuelvo eso. Bien, entonces la clave es el ID de operador y el valor es la lista de tickets. Sí, otra forma hubiera sido que devuelva un vector de ticket y acá pongo vector de tickets. Ok, sí, también. Bien, y después había una consultas más complicadas, ¿no? Que es la de acá, a ver. Poder consultar todos los tickets por estado y operador. O sea, para un estado todos los tickets. Bueno, estas son un poquito complicadas, ¿no? Bien, esta es como bastante libre de interpretación. Esto, ¿eh? Va, no es libre de interpretación, pero como se pueden hacer muchas cosas acá. Ajá, claro, muy bueno, tal cual. O sea, ya lo resolvería. A ver, hagamos este de acá. Este de acá, ¿no? Muy bueno lo que dijiste. O sea, por estado y por operador. O sea, acá lo que me están diciendo es lo siguiente. Quiero obtener una lista de tickets y por estado, ¿no? Suponete que es estado, un enum. Entonces, según entiendo lo que vos decís es lo siguiente. Creas una lista vacía, vas a tu diccionario de tickets por operador, ahí obtener la lista de todos los tickets. Procesás secuencialmente esa lista y los que son iguales a este estado lo agregas. Y eso es lo que devuelves. Claro, y listo, ya está. Entonces, zafamos. No hay problema, no hay que agregar más nada. Tendría que explicar eso a la hora de escribir. Bien, a la hora de... bien, está aprobado eso. Y el otro, la otra, ¿cuál era? Todos los tickets por estado. Este es complicado, ¿no? Pero igual uno podría decir, bueno, proceso secuencialmente los tickets y filtro por estado, ya fue. También, sí, está bien. Listo. Si no, alguno podría pensar alguna solución. Sería ese un diccionario de tickets por estado. Podrían agregarlo y decir por qué es mejor que lo otro. Bien, ahí que habría que... La macana es que... está bueno, sí, es mejor la del diccionario de ticket por estado. También podría ser un vector que tenga el tamaño del estado y cada posición tiene la lista de los tickets. Sí, está bien. Sí, valen las dos, ¿eh? Bueno, ya están encaminados. Bueno, el 4 va a ser del mismo tamaño que este modelo, ¿sí? Va a ser algo parecido a esto. Eh, bien, vamos a subir esto y bueno, voy a subir la grabación de la clase. Sí,
Y sí, tiene que ser todo lo más digital posible. A lo sumo, si hay un ejercicio que tienen que dibujar, como el de grafos o árboles, y lo hacen en un cuaderno, le sacan una foto y me mandan esa foto también, ¿eh? O sea, porque no, por ahí no tienen ganas de usar el Paint o alguna herramienta, o utilizan una herramienta, pero eso a lo que ustedes consideren, ¿sí? Después me mandan todo, todo en un zip. Bien, buena pregunta. Te escuchamos muy lejos, Randy. Sí, ¿qué dice? Sí, pero con otro enunciado. O sea, nunca van a poder volver a hacer un ejercicio de una fecha anterior. O sea, en cada fecha es un nuevo examen. ¿Sí? A vos te fue mal en el uno de la primera fecha, bueno, tenés que hacer el uno de la fecha 2 que es distinto. Bien, como que no, salvo que en la corrección diga oral. A veces cuando uno estuvo muy cerca, sobre todo pasa con los ejercicios 4 3 y 2 qué sé yo, oral. Entonces te hago unas preguntas y te hago que me completes algo que por ahí no cerraste. En ese caso sí, es así como dice Randy. No, no, hay tres modelos porque hay tres modelos. Hay un montón, podría subir más incluso, pero con estos tres estamos bien. Sí, puedo subir más modelos si quieren. Los voy a ir subiendo. Pero bueno, siendo realistas, no sé cuántos más van a poder hacer de acá el sábado, ¿no? Con estos tres, creo que está. Bueno, ¿alguna otra duda más? ¿Pregunta, consulta? Bueno, entonces cerramos la clase. Ahora subo la grabación de estas correcciones, ¿sí? Bueno, nos vemos el sábado. Me queda nomás con Bonacci. Él necesita otro horario para rendir, así que le voy a dar otro tema. Después te escribo, Germán. Así vemos cómo rendís vos, que no puedes quedar hasta esa hora. Bueno, listo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, nos vemos el fin de semana. Profesor Macabro. Nos vemos. Chau, chau.